Hay vidas que no pueden explicarse solo con fechas, títulos o apellidos. Algunas vidas se vuelven parte de la historia no porque buscaran la tragedia, sino porque la tragedia seguía volviendo a su puerta. Ethel Kennedy fue una de esas vidas. Para el mundo, ella fue la viuda de Robert F. Kennedy, la cuñada del presidente John F. Kennedy, y uno de los últimos rostros vivos de la dinastía política más famosa de Estados Unidos. Pero detrás de ese nombre, había una mujer que cargó con más dolor del que la mayoría de la gente podría sobrevivir, y aún así se negó a desaparecer. Nació en el privilegio, pero su vida nunca se mantendría cómoda. Entró en la familia Kennedy en un momento en que el nombre ascendía hacia el poder, el glamour y el mito. En aquellos años, los Kennedy no eran solo una familia. Eran una imagen de juventud, ambición, fe y posibilidad estadounidense. Sus hogares estaban llenos de niños, política, risas, competencia y la constante sensación de que la historia se estaba haciendo justo afuera de la puerta. Ethel no se quedó al margen de ese mundo. Vivió en el centro de él. Pero la misma familia que parecía tocada por el destino pronto quedaría marcada por la pérdida. Primero llegó el asesinato del presidente John F. Kennedy, un momento que destrozó no solo a una nación, sino el mundo privado de todos los que lo amaban. Luego, solo unos años después, el propio esposo de Ethel, Robert Kennedy, dio un paso adelante con la esperanza de sanar a un Estados Unidos dividido. Le habló a los pobres, a los olvidados, a los jóvenes, a los enojados y a los desconsolados. Por un breve momento, pareció como si el sueño de los Kennedy pudiera resurgir. Luego llegó 1968. Robert Kennedy fue asesinado a tiros después de ganar la primaria de California, en el mismo momento en que su campaña parecía avanzar hacia la historia. Ethel estaba embarazada. Ya tenía 10 hijos. Y en una noche se convirtió en viuda, en madre de una familia sin padre y en la guardiana de un legado que todo el país aún estaba de luto. Las cámaras vieron la tragedia pública. Los titulares registraron el asesinato. Pero lo que nunca pudieron mostrar por completo fue el silencio que vino después. Cuando las multitudes desaparecieron, los discursos terminaron y una mujer se quedó para criar a 11 hijos bajo el peso de un nombre que Estados Unidos se negaba a olvidar. Muchas personas se habrían roto bajo ese tipo de dolor. Ethel Kennedy no lo hizo. Llevó su dolor a la maternidad, a la fe, al activismo y a una misión de por vida por la justicia. En los meses posteriores a la muerte de Robert Kennedy, ayudó a crear una institución que continuaría su trabajo inconcluso. Lo que comenzó como luto se convirtió en un movimiento. Lo que comenzó como pérdida se convirtió en servicio. Y a través de todo, Ethel siguió siendo una figura de feroz lealtad, profunda convicción y una resistencia casi imposible. Su historia no es simplemente la historia de una esposa Kennedy. No es solo la historia de Camelot, el asesinato, la riqueza o la fama política. Es la historia de una mujer que estuvo al lado del poder, sobrevivió a su colapso y luego pasó el resto de su vida tratando de convertir el dolor en propósito. Vivió lo suficiente para ver la leyenda Kennedy cambiar, desvanecerse, regresar y ser cuestionada. Vivió lo suficiente para convertirse no solo en testigo de la historia, sino en una de sus últimas guardianas vivas. Esta es la historia de Ethel Kennedy, la mujer detrás del nombre famoso, la madre detrás de la dinastía y la sobreviviente detrás de uno de los capítulos más dolorosos de la historia política estadounidense. Su vida plantea una pregunta que todavía se siente imposible de responder. Cuando la historia te quita casi todo, ¿cómo sigues creyendo en el futuro? Antes de que el nombre Kennedy se uniera a ella para siempre, antes de las fotografías, las campañas, los asesinatos y la carga de la memoria estadounidense, ella era Ethel Skakel. Nació el 11 de abril de 1928 en Chicago, en una familia que ya entendía la riqueza, el poder, la disciplina y la expectativa. Su padre, George Skakel, había forjado una fortuna en los negocios, y su madre, Anne Branagh Skakel, crió a los niños en un mundo donde la fe católica no era solo un ritual dominical, sino una forma de entender el deber, la familia, el sufrimiento y la supervivencia. Mucho antes de que Ethel Kennedy se convirtiera en una figura pública,
La base de su vida ya se estaba construyendo en privado. Fe, competencia, lealtad y la creencia de que la vida estaba destinada a ser enfrentada directamente, no escapada en silencio. El mundo en el que creció Ethel fue privilegiado, pero no fue gentil. La familia Skakel era numerosa, rica, enérgica y profundamente competitiva. Su hogar no era el tipo de lugar donde los niños eran criados para ser delicados. Era un lugar de ruido, movimiento, juegos, discusiones, oraciones y altos estándares. Ethel aprendió pronto a mantener su lugar en una familia abarrotada, a hablar, a competir y a sobrevivir a la presión de personalidades fuertes. Estas cualidades más tarde se convertirían en parte de su imagen pública, pero no comenzaron en Washington, en salas de campaña o al lado de Robert Kennedy. Comenzaron en la infancia. Siempre hubo algo inquieto en Ethel. No se la recordaba como una chica de sociedad distante, parada cuidadosamente al borde del privilegio. Era vivaz, atlética, intrépida y a veces traviesa. Le encantaba la acción, le encantaba la competencia. Tenía el tipo de espíritu que podía hacer que una habitación se sintiera menos controlada y más viva. Esa energía encajaría más tarde de forma natural en el mundo Kennedy, una familia que valoraba la ambición, el coraje, los deportes, el humor y la lealtad política. Pero antes de que conociera a los Kennedy, Ethel ya llevaba el ritmo emocional que definiría su vida. Ella avanzaba, incluso cuando la vida se ponía difícil. Su educación la llevó a Manhattanville College of the Sacred Heart, una universidad católica para mujeres donde la fe, el intelecto y la responsabilidad pública daban forma a la atmósfera a su alrededor. Fue allí donde su vida comenzó a moverse hacia la familia Kennedy. En Manhattanville, Ethel se hizo cercana a Jean Kennedy, la hermana de Robert F. Kennedy y John F. Kennedy. Lo que comenzó como una amistad universitaria abrió lentamente la puerta a una de las familias más poderosas de Estados Unidos. En ese momento, nadie podría haber sabido lo que esa conexión significaría finalmente. Parecía simple, casi ordinario, dos mujeres jóvenes haciéndose amigas. Pero la historia a menudo comienza en voz baja, mucho antes de que alguien se dé cuenta de que está parado al borde de ella. A través de Jean, Ethel entró en el círculo Kennedy, y en ese círculo conoció a Robert Francis Kennedy. Él aún no era la figura nacional que Estados Unidos lamentaría más tarde. Era joven, serio, ambicioso, y moldeado por el mismo mundo católico de deber y obligación familiar que Ethel entendía también. Su relación no comenzó como un mito. Comenzó con juventud, atracción, reuniones familiares, valores compartidos y el tirón de dos clanes poderosos acercándose. Pero desde el principio, había algo que encajaba en ellos. Robert tenía intensidad, Ethel tenía fuego, él llevaba disciplina, ella llevaba movimiento. Juntos se convertirían en una de las parejas definitorias de la era Kennedy. Incluso antes de su matrimonio con Robert, Ethel mostró interés en el mundo político que rodeaba a los Kennedy. Hizo campaña por John F. Kennedy durante su candidatura al Congreso en 1946 y más tarde escribió su tesis universitaria sobre su libro Why England Slept. Este detalle importa porque muestra que Ethel no fue simplemente arrastrada a la política después del matrimonio. Ya estaba prestando atención. Ya se sentía atraída por las ideas, las personalidades y las ambiciones que rodeaban a la familia Kennedy. La política para ella no era solo una actuación pública. Se convirtió en parte de la vida familiar, parte de la fe, parte del servicio y, finalmente, parte del dolor. En febrero de 1950, Ethel y Robert se comprometieron. El 17 de junio de ese mismo año, se casaron en la iglesia católica de St. Mary en Greenwich, Connecticut. Fue una unión entre dos prominentes familias católicas, pero también fue el comienzo de una vida que nunca más les pertenecería solo a ellos. Su matrimonio colocó a Ethel dentro de la familia Kennedy en el momento exacto en que esa familia estaba ascendiendo hacia el poder nacional. Pronto se convertiría en esposa, luego en madre, luego en activista de campaña, luego en testigo de la historia. Pero en 1950, el futuro aún parecía brillante. Las tragedias aún no habían llegado. El nombre Kennedy todavía sonaba más a ambición que a tristeza.
Y eso es lo que hace que el comienzo de la historia de Ethel sea tan inquietante. Sabemos lo que ella no podía haber sabido. Sabemos que la familia a la que entró se convertiría en un símbolo de la esperanza estadounidense y luego en un símbolo del dolor estadounidense. Sabemos que el joven con el que se casó un día le hablaría a un país dividido y luego le sería arrebatado antes de que su sueño pudiera completarse. Sabemos que la joven que se casaba en 1950 un día se quedaría con 11 hijos, un esposo asesinado y un legado demasiado pesado para cualquier vida ordinaria. Pero al principio, Ethel Skakel todavía no era la viuda, todavía no era la matriarca, todavía no era la guardiana de una memoria nacional. Era una joven que entraba en una familia que prometía grandeza, sin saber que la grandeza un día le exigiría casi todo. El matrimonio cambió el nombre de Ethel Skakel, pero no la hizo más pequeña. Cuando se casó con Robert F. Kennedy, el 17 de junio de 1950, en la iglesia católica de St. Mary en Greenwich, Connecticut, estaba entrando en una familia donde la vida privada y la ambición pública ya eran inseparables. Robert Kennedy todavía estaba construyendo su carrera, todavía moviéndose a través de la ley, la política y la expectativa familiar. Pero el nombre Kennedy ya era pesado con propósito. Para Ethel, el matrimonio no fue el comienzo de una vida doméstica tranquila. Fue el comienzo de un mundo donde los niños, la política, la lealtad, la presión y la historia vivirían todos bajo el mismo techo. Los registros de la biblioteca JFK, su fecha de matrimonio, y señalan que su primera hija, Kathleen, nació el 4 de julio de 1951, antes de que la familia se estableciera en el área de Washington, D.C., mientras Robert trabajaba para el Departamento de Justicia. Desde el principio, el hogar de Ethel y Robert no se construyó alrededor del silencio, se construyó alrededor del movimiento. Los niños llegaban uno tras otro, llenando la casa de ruido, juegos, discusiones, risas y el caos ordinario de una familia numerosa. Pero esta no era una familia ordinaria. Cada niño nació en un nombre que conllevaba ambición. Cada cena, cada reunión, cada llamada telefónica parecía conectada de alguna manera con la política, el servicio público o el futuro de la dinastía Kennedy. Cuando Robert Kennedy fue asesinado en 1968, él y Ethel tenían 11 hijos, un hecho que luego se convertiría en una de las imágenes definitorias de la vida de Ethel. Ethel no solo observó este mundo desde un lado, se convirtió en parte de su energía. Tenía el temperamento para ello, era competitiva, vivaz, profundamente leal y nunca le temía al ruido. En la familia Kennedy, esas cualidades importaban. Esta era una familia que convertía los deportes en lecciones, las elecciones en cruzadas y la lealtad en una especie de religión. Ethel encajó en ese ritmo porque entendía a la familia como algo poderoso, exigente y casi sagrado. Ella no era solo la esposa de Robert Kennedy. Se convirtió en una de las fuerzas que le dieron a su mundo su atmósfera. Esa atmósfera encontró su hogar más famoso en Hickory Hill, la gran casa de Virginia, que Robert y Ethel Kennedy convirtieron en su base familiar. PBS describe a Hickory Hill como el verdadero centro de la dinastía política Kennedy en las décadas de 1950 y 1960, el hogar de Robert y Ethel Kennedy, y un lugar donde los lados privados y políticos de la familia se unieron. No era solo una residencia, era un escenario, un lugar de reunión, un patio de recreo y un símbolo. Los niños corrían por sus habitaciones mientras políticos, periodistas, amigos, parientes y trabajadores de campaña se movían por los mismos espacios. En esa casa, la política estadounidense no se sentía distante o formal. Se sentía viva, abarrotada, urgente y personal. Para Ethel, Hickory Hill se convirtió en el centro de una vida que exigía un equilibrio imposible. Estaba criando hijos mientras la carrera de Robert lo estaba llevando más profundamente al poder nacional. Él trabajaba dentro de la maquinaria del gobierno, dentro de las campañas, dentro de la misión familiar Kennedy, y a medida que John F. Kennedy ascendía más alto en la política estadounidense, Robert ascendía con él. Ethel vivía dentro de una familia que se estaba convirtiendo en un símbolo nacional en tiempo real. Los Kennedy eran jóvenes, católicos, glamorosos, disciplinados y ambiciosos,
para millones de estadounidenses parecían el futuro, pero dentro de ese futuro había personas reales tratando de mantener unido un hogar que nunca dejaba de moverse. El público veía elegancia, confianza y encanto, pero detrás de esa imagen había presión. El papel de Ethel requería más que sonreír al lado de su esposo. Tenía que manejar una familia que se expandía constantemente, un hogar que recibía invitados constantemente y una vida pública que le daba muy poca privacidad. Tenía que ser madre en una casa donde la historia seguía entrando por la puerta principal. Tenía que proteger la infancia en una familia que pertenecía en parte a la nación. Y tenía que hacer todo esto mientras las responsabilidades de Robert Kennedy se hacían más pesadas año tras año. Cuando John F. Kennedy se convirtió en presidente, Robert Kennedy se convirtió en fiscal general, y la conexión de la familia con el poder se hizo aún más directa. Ethel ya no estaba simplemente casada con un hombre ambicioso de una familia famosa. Era la esposa de uno de los hombres más poderosos de Washington, la cuñada del presidente y la madre de un creciente hogar Kennedy, observado por el público con fascinación. La vida de la familia parecía representar la posibilidad, la juventud y la confianza nacional. Pero cuanto más alto ascendía el nombre Kennedy, más frágil se volvía ese mundo. El poder trajo atención, la atención trajo presión, y la presión convirtió lentamente sus vidas privadas en propiedad pública. Esta fue la parte dorada de la historia de Ethel Kennedy, pero nunca fue puramente dorada. Debajo de la risa de Hickory Hill, debajo de los niños y las campañas, debajo del encanto de la imagen de Kennedy, ya había una sensación de que esta familia se estaba acercando demasiado a la historia para permanecer intacta por ella. Ethel había entrado en el mundo Kennedy cuando estaba ascendiendo, brillando y lleno de promesas. Se había convertido en esposa, madre, anfitriona, presencia de campaña y una figura central en el hogar que ayudó a dar forma a la identidad política de Robert Kennedy. Pero pronto, la misma historia que había elevado a los Kennedy a la leyenda estadounidense comenzaría a romperlos. Y Ethel, que había aprendido a vivir en el centro del ruido y el poder, se vería obligada a aprender a pararse en el centro del dolor. El mundo Kennedy, en el que Ethel había entrado, se construyó sobre la ambición, la fe, la familia y la creencia casi imposible de que la vida pública aún podía ser noble. Durante años, esa creencia los había llevado hacia adelante. Había llenado Hickory Hill de visitantes, niños, estrategia, risas y energía política inquieta. Pero la historia tiene una forma de silenciar las habitaciones más brillantes. Y para Ethel Kennedy, el primer gran silencio llegó el 22 de noviembre de 1963, cuando el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas. Robert y Ethel estaban en casa cuando la noticia les llegó, y en ese momento, la familia que parecía pertenecer al futuro se vio obligada de repente a vivir dentro de una tragedia nacional. Para el país, el asesinato de John F. Kennedy fue una herida pública. Para la familia Kennedy, fue algo aún más íntimo. El presidente no era solo un símbolo, no solo un líder, no solo la cara de una nueva generación estadounidense. Él era Jack. Era un hermano, un hijo, un tío, un esposo y un padre. Ethel vio cómo Robert Kennedy fue aplastado por el asesinato del hermano al que había servido, protegido, aconsejado y amado. La pérdida no solo le rompió el corazón, cambió la dirección de su vida. Después de Dallas, Robert Kennedy parecía llevar no solo su propio dolor, sino también el trabajo inconcluso de su hermano. El papel de Ethel durante este tiempo no fue ruidoso, pero fue esencial. Estuvo al lado de un hombre que estaba de luto en público y sufriendo en privado. Tenía hijos que criar, un hogar que mantener unido y un esposo que estaba comenzando a sentir que la historia había puesto una responsabilidad sobre él que no podía rechazar. El glamour de los años Kennedy no había desaparecido por completo, pero se había oscurecido. La risa todavía estaba allí, los niños todavía corrían por la casa, la familia todavía se reunía, pero algo había cambiado. El sueño ahora tenía una sombra. El nombre Kennedy ya no significaba solo juventud y promesa, también significaba peligro, sacrificio y pérdida. En 1964,
Robert Kennedy pasó a un nuevo capítulo cuando fue elegido para el Senado de los Estados Unidos por Nueva York. Para Ethel, esto significó otra campaña, otro papel público, otra etapa en la larga transformación del dolor privado de su familia en deber público. La política de Robert también comenzó a profundizarse. Habló con más fuerza sobre la pobreza, la injusticia racial, los derechos civiles y el costo moral de la guerra. Ya no era simplemente el hermano menor de un presidente asesinado. Se estaba convirtiendo en una voz para las personas que se sentían invisibles. Y a su lado, Ethel se convirtió una vez más en parte de una vida de campaña llena de multitudes, viajes, presión y esperanza. Luego llegó 1968, un año que ya se sentía como si Estados Unidos se estuviera desmoronando. La guerra de Vietnam dividió a familias y campos. Las ciudades estaban tensas. Los jóvenes estaban enojados. El país ya había presenciado demasiada violencia, demasiado dolor, demasiada confianza rota. En esa tormenta, Robert Kennedy entró en la carrera presidencial. Su campaña no fue pulida de la manera ordinaria. Se sintió urgente, emocional, casi herida. Le habló a los afroamericanos, a los trabajadores agrícolas latinos, a las comunidades blancas pobres, a los estudiantes y a aquellos que creían que el país había perdido su centro moral. Para muchas personas, parecía menos un político persiguiendo el poder y más un hombre tratando de sanar algo antes de que fuera demasiado tarde. Ethel estaba embarazada durante esa campaña. Ese hecho le da a la historia un peso silencioso y devastador. Mientras Robert Kennedy se movía a través de multitudes, discursos, salones de hotel, aeropuertos y paradas de campaña, Ethel estaba llevando a su 11º hijo. Su vida aún se estaba expandiendo, incluso cuando el mundo político a su alrededor se volvió más peligroso. La familia ya había sobrevivido a un asesinato. Sabían lo que la violencia podía quitar, y sin embargo, de alguna manera la esperanza regresó. Después de años de dolor, había una sensación de que Robert Kennedy podría convertirse en el único en continuar lo que se había interrumpido en Dallas. Por un breve momento, el sueño de los Kennedy pareció resurgir. El 5 de junio de 1968, después de ganar la primaria demócrata de California, Robert Kennedy fue asesinado a tiros en el Hotel Ambassador en Los Ángeles. Acababa de hablar con sus partidarios, celebrando una victoria que parecía acercarlo a la presidencia. Luego, en un pasillo de la cocina, la campaña fue destrozada por disparos. Murió al día siguiente, 6 de junio de 1968. El momento no fue solo el asesinato de un candidato, fue el segundo asesinato de un hermano Kennedy en menos de 5 años. Fue el colapso de otra esperanza nacional. Y para Ethel, fue el momento en que su vida se dividió por completo en antes y después. Solo tenía 40 años. Tenía 10 hijos en casa y uno aún por nacer. El público vio a la viuda de Robert Kennedy, pero detrás de esa imagen había una mujer que enfrentaba la realidad imposible de criar a una familia numerosa sin el hombre que había sido su centro. 6 meses después de la muerte de Robert, Ethel dio a luz a su hija menor, Rory. La niña entró en el mundo después de que su padre ya había sido arrebatado de él. Ese detalle por sí solo conlleva el dolor de la vida de Ethel Kennedy. Incluso el nacimiento vino envuelto en luto. A partir de ese momento, Ethel Kennedy ya no vivía simplemente dentro de la historia. Estaba viviendo con lo que la historia le había quitado. Los discursos terminaron. Los carteles de campaña cayeron. Las multitudes pasaron a la siguiente crisis, la siguiente elección, el siguiente titular. Pero Ethel permaneció rodeada de niños, memoria y un nombre que el mundo nunca dejaría de observar. La pregunta ya no era si el sueño Kennedy podría llegar a la Casa Blanca nuevamente. La pregunta era si Ethel podría sobrevivir al peso de ese sueño después de que le había costado casi todo. Y en el silencio después de la muerte de Robert Kennedy, comenzó su próxima vida. Después del asesinato de Robert Kennedy, el mundo lo lloró como un líder caído, un senador, un candidato presidencial y la última gran esperanza de una familia política herida. Pero para Ethel Kennedy, la pérdida no fue solo nacional, fue diaria. Estaba dentro de la casa, estaba en la mesa de la cena, estaba en las preguntas de los niños que habían perdido a su padre
antes de que pudieran comprender completamente lo que el país había perdido. Las multitudes podían reunirse, las cámaras podían destellar, los discursos podían honrarlo, pero cuando terminó el luto público, Ethel se quedó con la realidad privada del dolor. Tenía 40 años, estaba embarazada y ya era madre de 10 hijos. Después de que Rory naciera ese mismo año, estaría criando a 11 hijos sin el hombre que había sido el centro de su familia. Aquí es donde la historia de Ethel Kennedy se vuelve más grande que la tragedia que la creó. Muchas personas la recuerdan como la viuda de Robert F. Kennedy, pero la viudez no fue un momento singular en su vida. Se convirtió en la condición a través de la cual tuvo que reconstruir todo. Tenía que continuar las rutinas de la maternidad mientras cargaba con una herida que todo el país podía ver, pero nadie podía compartir por completo. Sus hijos todavía necesitaban comidas, reglas, escuela, disciplina, consuelo, fe y un sentido de pertenencia. El nombre Kennedy atrajo la atención, pero no crió a los niños. Ethel tuvo que hacer eso ella misma. La casa que una vez había estado llena de la energía política de Robert, ahora se convirtió en un lugar donde su memoria tenía que ser protegida. Ethel no permitió que su legado se convirtiera solo en una fotografía en una pared o un discurso citado una vez al año. Crió a sus hijos con la conciencia de que el trabajo de su padre tenía significado y que el privilegio venía con responsabilidad. El documental Ethel, dirigido por su hija Rory Kennedy, analiza de cerca los años posteriores a la muerte de Robert, cuando Ethel crió a sus 11 hijos por su cuenta, utilizando entrevistas familiares, películas caseras y material de archivo para revelar el lado privado de esa vida. Pero la maternidad de Ethel no fue blanda de la manera sentimental que la gente a veces imagina. Era amorosa, pero también enérgica. Era protectora, pero no frágil. Creía en la dureza, la competencia, la fe, el servicio y la lealtad. En una familia ya moldeada por la expectativa pública, trató de darles a sus hijos algo más fuerte que la fama, un sentido del deber. No podía sacarlos del nombre Kennedy y no podía borrar la violencia que se había llevado a su padre, pero podía enseñarles que el dolor no era una excusa para alejarse del mundo. Esa creencia se convirtió en la base de su trabajo público. En los meses posteriores a la muerte de Robert Kennedy, Ethel ayudó a crear lo que se convirtió en Robert F. Kennedy Human Rights, una organización construida para continuar la misión moral inconclusa asociada con su vida. La organización dice que Ethel desempeñó un papel integral en su crecimiento durante más de medio siglo mientras criaba a sus 11 hijos. A través de este trabajo, su dolor se conectó con algo activo. No podía deshacer el asesinato, no podía restaurar la campaña, pero podía ayudar a mantener vivas las causas por las que Robert había hablado: justicia, dignidad, derechos humanos y la protección de las personas ignoradas por el poder. Este es el punto de inflexión de la vida de Ethel Kennedy. Ella no se alejó de la historia después de que la hirió. Se adentró más en el servicio. Británica señala que se mantuvo activa en causas que le habían importado a Robert Kennedy, incluidos los derechos de los trabajadores migrantes, los derechos de los nativos americanos y las causas ambientales. Estas no eran causas glamorosas elegidas por la imagen pública. Eran causas ligadas al sufrimiento humano, la desigualdad y la creencia de que la vida pública debe defender a los vulnerables. Para Ethel, el activismo se convirtió tanto en un tributo como en una disciplina. Aún así, los años posteriores a la muerte de Robert no fueron una historia limpia de curación. La familia Kennedy continuó sufriendo pérdidas que seguían devolviendo a Ethel al dolor. Su hijo David murió de una sobredosis de drogas en 1984, a la edad de 28 años. Su hijo Michael murió en un accidente de esquí en 1997, a la edad de 39 años. Estas muertes agregaron nuevos capítulos de dolor a una vida ya marcada por la tragedia pública. Pero Ethel no permitió que estas pérdidas se convirtieran en un espectáculo. Las soportó con la misma fuerza vigilada que la había llevado a través de los años del asesinato. El mundo a menudo convertía el sufrimiento de Kennedy en titulares, pero para Ethel, cada titular era también una herida familiar. A pesar de todo, la fe siguió siendo una de las estructuras profundas de su vida.
Había estado presente en su infancia, en su matrimonio, en la forma en que crió a sus hijos y en la forma en que entendió el sufrimiento. Su fe católica no hizo desaparecer el dolor, pero le dio al dolor un lugar a donde ir. Le dio rituales, lenguaje, disciplina y la creencia de que el servicio aún importaba, incluso cuando la vida se sentía cruel. Para comprender a Ethel Kennedy, no es suficiente ver las tragedias a su alrededor. Tenemos que entender el sistema interno que la ayudó a sobrevivir a ellas: familia, fe, lealtad y deber. Para cuando Ethel Kennedy pasó a las últimas décadas de su vida, se había convertido en más que la viuda de un hombre asesinado. Se había convertido en la guardiana de un hogar, la guardiana de una memoria política y el puente vivo entre la campaña inconclusa de Robert Kennedy y el trabajo de derechos humanos que se lleva a cabo en su nombre. Su vida después de 1968 no se trataba de escapar del dolor, se trataba de darle un propósito al dolor. Y eso es lo que hizo que su resistencia fuera tan poderosa. Ella no simplemente sobrevivió a lo que le sucedió, transformó la supervivencia en un acto de servicio de por vida, y al hacerlo, se convirtió en una de las últimas grandes matriarcas de la historia de los Kennedy. En los últimos años de su vida, Ethel Kennedy se convirtió en algo raro en la historia estadounidense. Ya no era solo una testigo de la era Kennedy. Ella fue una de sus últimas conexiones vivas. Había visto el ascenso de John F. Kennedy, la transformación moral de Robert Kennedy, la violencia que se llevó a ambos hermanos y el largo periodo posterior que convirtió a una familia en una leyenda. Para entonces, el mundo a su alrededor había cambiado por completo. El Estados Unidos que una vez vio a los Kennedy como símbolos de juventud y posibilidad, se había vuelto más viejo, más dividido y más escéptico. Pero Ethel permaneció, llevando recuerdos de una época en la que la política todavía parecía capaz de inspirar a la gente a creer en algo más grande que ellos mismos. Había vivido casi todas las versiones de la historia de los Kennedy. Había conocido el glamour, la adoración pública, la presión privada, las campañas, los funerales, los titulares y los años de intentar proteger un apellido para que no se convirtiera solo en una historia de tristeza. Pero a medida que envejecía, quedó claro que su propio legado no podía reducirse a los hombres que la rodeaban. Ella era la viuda de Robert Kennedy, pero también fue la mujer que crió a 11 hijos después de su asesinato. Ella fue parte de Camelot, pero también fue una defensora de los derechos humanos que pasó décadas apoyando causas relacionadas con la justicia, la pobreza, el control de armas y la dignidad humana. Apé la describió como una activista social que se mantuvo dedicada a la justicia social y los derechos humanos durante toda su vida. El reconocimiento llegó tarde, pero llegó con significado. En 2014, el presidente Barack Obama le otorgó a Ethel Kennedy la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil en los Estados Unidos. No fue simplemente un tributo a su nombre, fue un reconocimiento a décadas de servicio, defensa y resistencia. Reuters señaló que Obama le otorgó la medalla en 2014 y que a lo largo de las décadas ella asumió muchas causas defendidas por Robert Kennedy, incluida la lucha contra la pobreza, el trabajo por la justicia social y la protección del medio ambiente. En ese momento, el país no solo estaba honrando a la viuda de un senador asesinado, estaba honrando a una mujer que se había negado a permitir que el dolor se convirtiera en el final de su vida pública. Incluso en la vejez, Ethel permaneció rodeada por la enorme familia que había construido y defendido. Hijos, nietos y bisnietos se convirtieron en parte de la continuación viva de una historia que comenzó mucho antes que ellos. Su familia la recordaba no como una figura histórica distante, sino como una presencia poderosa. Era fuerte, directa, leal, divertida, exigente y profundamente arraigada en la fe. Su vida nunca había sido fácil, pero siempre había estado llena de gente, llena de memoria, llena de pérdida, llena de servicio, y quizás por eso perduró tanto tiempo en la imaginación pública. Ella representaba no la perfección, sino la supervivencia. Luego, en octubre de 2024, llegó el capítulo final. Ethel Kennedy
sufrió un derrame cerebral mientras dormía el 3 de octubre y murió el 10 de octubre a la edad de 96 años por complicaciones relacionadas con ese derrame cerebral. Su nieto Joe Kennedy III anunció su muerte, describiendo a una mujer cuya vida había sido profundamente personal e históricamente significativa. CBS informó que sufrió el derrame cerebral días antes de su muerte y APE confirmó que murió a los 96 años después de complicaciones de un derrame cerebral. Para muchos estadounidenses, su fallecimiento se sintió como algo más que la pérdida de una persona. Se sintió como el cierre de una puerta que había permanecido abierta a la década de 1960, a la campaña de Robert Kennedy y a los últimos recuerdos vivos de una era política que había moldeado al país. Su servicio conmemorativo llevó el peso de esa historia. El 16 de octubre de 2024, familiares, amigos y líderes nacionales se reunieron en la Catedral de San Mateo Apóstol en Washington, D.C. El presidente Joe Biden asistió, junto con los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton. CBS informó que los 3 presidentes estuvieron presentes en el servicio, mientras que C-SPAN documentó el memorial como una despedida pública a la esposa del ex fiscal general, senador y candidato presidencial. Fue una imagen poderosa. Presidentes de diferentes generaciones uniéndose para honrar a una mujer cuya vida había estado ligada a una de las historias políticas más dolorosas y definitorias de la América moderna. Pero el verdadero significado de la vida de Ethel Kennedy no se encontró solo en la presencia de presidentes, medallas o ceremonias públicas. Se encontró en lo que hizo después de que las cámaras se apagaron. Se encontró en los hijos que crió después de la muerte de Robert Kennedy. Se encontró en las causas que apoyó cuando la opción fácil habría sido el silencio. Se encontró en la forma en que mantuvo viva la visión moral de Robert Kennedy sin permitirse convertirse solo en un monumento a su memoria. Ella llevó el nombre Kennedy, pero también llevó su propio propósito. Al final, la historia de Ethel Kennedy no se trata solo de la tragedia. Se trata de lo que viene después de la tragedia. Se trata del largo y silencioso trabajo de continuar cuando el mundo espera que el dolor te defina. Nació en el privilegio, se casó con el poder y fue forzada a la historia por la violencia. Sin embargo, pasó el resto de su vida tratando de convertir la pérdida en servicio. Por eso su legado sigue importando. No porque vivió una vida intacta por el dolor, sino porque el dolor nunca se convirtió en lo único que significó su vida. Ethel Kennedy fue una hija, una esposa, una madre, una viuda, una activista, una matriarca y una sobreviviente. Estuvo al lado de una de las figuras políticas más queridas de Estados Unidos. Luego, pasó más de medio siglo viviendo con la ausencia que creó su muerte. Y cuando terminó su propia vida, lo que quedó no fue solo el recuerdo de un nombre famoso. Lo que quedó fue la imagen de una mujer que había llevado el dolor de la historia con una fuerza extraordinaria y que todavía creía que el servicio, la fe, la familia y la justicia valían la pena conservar. En la larga historia de los Kennedy, Ethel no fue simplemente la mujer que se quedó atrás. Ella fue la mujer que siguió adelante.